tenemos al siguiente invitado, Jaimito. Saludemos al sociólogo Héctor Rodríguez, ex gerente de Yachay. ¿Cómo está, sociólogo? Bienvenido. Buen día. Muy buenos días. Comparto la apreciación sobre que no se ha solucionado nada en 100 minutos. No sé si sean 500,000 exactamente, pero parece que fuera toda una vida, como decía Lenín Moreno, el que estamos metidos en esta lógica de gobernar de espaldas hacia las necesidades de los que al final son los electores, ¿no? Los ciudadanos. Carla Aro empieza este diálogo. Sociólogo, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Súbale un poquito, por favor, Jorgito. Sociólogo, a ver, vamos a ser bastante claro y voy a ser bastante claro en esta pregunta porque una de las propuestas de campaña del presidente fue eliminar el examen de ingreso a la CENESID. Y eso fue lo que hizo que muchos jóvenes tomaran la opción, obviamente, de darle el voto. De eso estamos claros y así es y así fue. Pero realmente el problema de las universidades no es que ha sido necesariamente por el examen, sino porque no ha habido capacidad para recibir a más estudiantes. Entonces estos cupos han estado limitados, ¿no? Esa limitación de cupos no se soluciona abriendo el abanico y quitando el examen de la CENESID. ¿Cuál es la respuesta que debe haber si, como lo dijo el presidente ya y su anuncio, se elimina el examen de la CENESID para devolverle las competencias a las universidades? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Si tuviéramos una varita mágica, de pronto diríamos, se resuelve esto con recursos y asignamos más presupuesto a las universidades y escuelas politécnicas y de pronto tenemos mágicamente una solución, pero no es así. Es tiempo, es dinero, es capacidades instaladas, talento humano y una serie de factores que deben concurrir para generar esto que debería ser una constante, ¿no? Una capacidad de absorción de los bachilleres hacia la educación superior. Y hablo no solamente ahora de las universidades y escuelas politécnicas, sino también de los institutos técnicos tecnológicos. Que dicho sea de paso, la entidad rectora de los institutos técnicos tecnológicos públicos es la CENESID. Deben estar no menos de 250 institutos técnico-tecnológicos a cargo de la CENESID y hasta ahora no se ve una mejora en la calidad sustantiva y peor aún en la oferta de cupos hacia esos lados. Por poner simplemente un cabo más a la conversación. El día de ayer la empresa metropolitana de aseo, de limpieza, sacó un comunicado que tenían disponible algo así como 250 cupos para barrenderos. Había más de 5,000 personas alrededor haciendo cola, jóvenes, de su mayoría bachilleres, que buscaban una alternativa de empleo, ya que no tenían forma de ingreso a las universidades, cómo sostenerse en la universidad, cómo sostener su presencia fuera del rango laboral y en últimas cómo ser un aporte lícito a sus familias, ¿no? Y esto debe llamarnos mucho la atención, puesto que, bueno, todos los empleos o todos los trabajos son dignos, pero pasamos por una desesperación social en la cual la juventud no tiene un canal de desfogue hacia un mecanismo de mejora de capacidades sociales para la producción y peor aún de movilidad social. Entonces, esa respuesta pasa por los recursos, pasa por cuánto le asignemos como sociedad. En el 2016-17 le asignábamos el 2.13% del PIB a educación superior pública, aspirando que sea de calidad y sea pertinente para el desarrollo del país. Hoy no llegamos al 1.5% del PIB y socialmente estamos poniéndonos unas gafas absolutamente oscuras
pretendiendo que el calor está que la calentura está en las sábanas y no en los cuerpos, pensando que algo se va a solucionar si se elimina la responsabilidad del Estado en la administración del ingreso a la universidad, de la admisión hacia la universidad, y se la traspasa hacia las casas superiores de estudio. Simplemente cambiamos de administrador, pero la realidad sigue siendo la misma o peor. Sociólogo, bueno, sin duda sí, porque van a colapsar las universidades y ya regresaremos en este caso al pasado, ¿no? A las grandes colas, al soborno por darme un cupo, cómpreme un puesto, pase toda la noche ahí para poder ingresar la carpeta, y eran cosas pues que se habían terminado. Y sin duda, si no hay recursos no sirve de nada. Pero vámonos al otro punto. Bueno, ¿en qué quedarían las competencias de la CENESID? Bueno, las competencias de la CENESID, según la ley de educación superior, son varias, ¿no? Entre ellas, generar una política pública que articule el Plan Nacional de Desarrollo con la administración de la educación superior, entre otras, ¿no? Dar una coherencia entre lo que significa la oferta ya no de cupos, ahora sí, sino la oferta... Perdón que lo interrumpa. Esto significa entonces que el CENESID va a regular el ingreso a las universidades a pesar de que las competencias sean de las universidades. O sea, de todas maneras ellos van a poner las reglas. No, hay un Consejo de Educación Superior que es el regulador. Digamos así, el sistema de educación superior tiene 3 patas: regulación, control y rectoría. La rectoría tiene que ver con el diseño de políticas públicas, respetando la autonomía de las universidades, pero ajustando a las necesidades del país, es decir, una labor de coordinación de los actores del sistema. La regulación está en el marco del CES, del Consejo de Educación Superior, y el control para saber si es que tiene o no, digamos, una licencia para expedir ciertos títulos o para poder abrir una casa de estudios, está en el CASES, en el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Entonces, este sistema basado en 3 patas, regulación, control y rectoría, de alguna manera, digamos, visto en la ley, le deja todavía a la CENESID una gran cantidad de trabajo, por decirlo menos. Es el órgano que supone coordine entre las universidades, las escuelas politécnicas, la oferta y la demanda, que sepa trasladar, por ejemplo, la pertinencia de una determinada carrera para incentivarla y mejorar la asignación de recursos desde el erario público hacia las universidades. Y asimismo, tener la capacidad de administrar, como decía, más de 250 institutos técnico-tecnológicos que caen bajo la rectoría de CENESID, ¿no? Se trataba de equiparar o parar un poco con el tema del examen, era la deserción de estudiantes. Había muchos estudiantes que ingresaban y como era tan fácil ingresar a la universidad, quedaban en primer semestre, segundo semestre, se retiraban. Y bueno, a veces esos cupos, esos espacios que otras personas lo podían ocupar, no se lo hacía. Esa es una problemática, en todo caso, que puede volver. Otra problemática era que teníamos carreras demasiado abarrotadas, ¿no? Y bueno, había otras carreras más necesarias de acuerdo a las necesidades propias del país, de la ciudadanía, que no se tomaban en cuenta. ¿Cómo de pronto manejar eso cuando ya existe básicamente una posibilidad, digamos que en firme, de libre acceso a la universidad? Porque aún, a pesar del examen de la CENESID, los estudiantes sí se siguen yendo por las carreras tradicionales. Y hemos visto grandes peleas por ingresar a medicina, por ingresar a jurisprudencia, por ejemplo, que son carreras que a pesar de exámenes no han perdido esa gran cantidad de estudiantes que desean ser profesionales en estas ramas. ¿Cómo manejar eso? Bueno, dos elementos ahí. El primero, somos gobernados por una banda de libertarios que no creen en la mano del Estado para poder tener más bien
intercambios más eficientes. Una problemática es la que acabas de mencionar, es que hay mucha demanda para pocas carreras y de pronto esas carreras no son siquiera muchas pertinentes para el desarrollo del país, o ya tenemos demasiados profesionales en esas áreas. Pongo el ejemplo de administración de empresas, o de pronto tenemos demasiados abogados, tenemos demasiados contadores, digamos, como sociedad. Frente a eso, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe regular los flujos, y se debe incentivar hacia carreras como ingeniería, según la propia Organización de Naciones Unidas, a través de UNICEF, a través de otros organismos internacionales. Es bien visto que nosotros tenemos un déficit de ingenieros, de ingenieras enorme en el país. Tenemos un déficit de profesionales en las áreas de ciencias básicas, matemáticas, física, química, biología. Y el examen tenía que hacer era fijarse más en las aptitudes que en los conocimientos adquiridos. Al final, si yo quiero ser médico, porque mi familia, mi padre, mi madre, mi abuelo, mis abuelos son médicos, pero yo en realidad no tengo aptitudes para ser médico, lo más seguro es que deserte, como bien decías, o en la mitad de la carrera demuestre que no es mi pasión. Tengo una formación, la española, la búlgara, la alemana, tenían todos denominaciones distintas de carrera. A lo mejor entregaba la una títulos en 3 años, la otra entregaba títulos en 5 años, la otra en 4 años. Al estandarizar, hizo posible una movilidad académica, pero también estandarizó los parámetros de ingreso a las universidades públicas, y al estandarizar los parámetros, lo que se lograba era eficiencia en la asignación de recursos. Por poner un caso, formar un sociólogo, un economista, probablemente es más barato, entre comillas, para el Estado que formar un biólogo, pero hay más demanda por economía que por biología, tal vez por desconocimiento, tal vez por encuadres mediáticos, pero al final del día lo que necesita más del país de pronto no son tantos economistas y sociólogos, sino biólogos, para estudiar nuestra biodiversidad, para aprovechar el patrimonio biótico del país, y de pronto incluso ganando más ya en la vida profesional. Pero al no tener esa capacidad de administración de la cosa pública y debilitar al Estado, lo que hacen, esta banda de libertarios, es que el mercado se autorregule. Lo que muy seguro vamos a tener es colas y descontento del ciudadano común a la hora de verse abocado a que en la práctica no hay libre ingreso. Ya lo decían ayer en reacciones varios representantes de la Federación de Estudiantes Secundarios. O sea, estamos conscientes que no hay libre acceso, pero ellos decían es un camino. Ahora, estamos identificando el problema en un lugar distinto de la raíz de su solución, y socialmente necesitamos ser mucho más eficientes con la asignación de recursos. Creo que es un balazo en los pies del desarrollo. No podemos caminar en esa senda siendo ineficientes en la asignación de recursos. Bueno, sin duda, creo que este gobierno y el anterior tampoco saben ni lo que necesita el país, ¿no? Si no, ya vemos, poniendo el ejemplo de los abogados, a muchos graduados ahí afuera de la función judicial, viendo qué papel o qué trámite pueden hacer. Pero bueno, una de las opciones que siempre han manejado ahora las universidades después de la pandemia es las carreras online. ¿Será que el tema online podría un poco equiparar este excedente que va a haber en el ingreso a las universidades? Habría que ver qué tipo de carreras y qué calidad de educación estamos ofreciendo en esta modalidad semipresencial o definitivamente a distancia. Un cirujano no puede aprender a operar, a intervenir quirúrgicamente vía online o viendo videos de YouTube. Asimismo, como un peluquero no puede formarse online, tiene que
hacer prácticas guiadas, presenciales y en instalaciones adecuadas. Lo mismo pasa con los profesionales en distintas ramas, ¿no? Hablaba de biólogos, la propia ingeniería, el uso de laboratorios es imprescindible en la formación, incluso de profesionales de ramas de las ciencias sociales. Ahora bien, el pretender desviar la atención diciendo, bueno, ya tengo a lo mejor la mitad de mi matrícula está orientada como en pandemia a carreras que se hacen mayoritariamente online, habría que tomarlo con pinzas, ¿no? El mundo cambió definitivamente en 2020 en una vía de digitalización y sin duda es aplicable a muchos ámbitos de la vida cotidiana, pero no en todos y no es un sustituto de la calidad educativa en todos los ámbitos. Sociólogo, tal vez el libre acceso a las universidades podría poner en riesgo la calidad de educación superior. O sea, visto como proposición, evidentemente. O sea, el libre acceso no es sinónimo de una precarización si tuviéramos los medios y los recursos. Lamentablemente en un país como el Ecuador, donde los recursos son escasos, la libertad de acceder puede generar tropiezos muy, muy grandes por fallo en la decisión de qué carrera y evidentemente en la asignación de los recursos. Entonces, si simplificamos la respuesta es en el Ecuador, en las condiciones en las que nos hallamos, el libre acceso es sinónimo de precarización, yo diría sí, pero no estamos frente al libre acceso, estamos frente a una contracción del Estado, delegando una competencia que era generar eficiencia en la asignación de cupos, cupos que son limitados, cupos que son escasos, cupos que no son los pertinentes hacia las propias universidades y las universidades, cada una de las 50 y pico universidades tendrán sus propias políticas, ¿no? O sea, cada universidad decide cuántos cupos va a ofertar durante un año. Sí, digamos que las universidades se organizan por semestres. Entonces, este semestre yo le ofrecía por presiones de la CENESID, yo ofrecía, me invento 500 cupos para nuevos estudiantes. Ahora, yo estoy consciente que tengo para 450, pero de pronto es más atractivo, más lucrativo para la universidad abrir cupos en carreras que son altamente demandadas. Entonces, quito la demanda, quito la oferta. ¿Y cómo se entregarían esos cupos? Es la gran pregunta. Y se entregan ya en el marco de la autonomía de las propias universidades. Cada cual ¿Tendrán que rendir un examen? Sí, o a lo mejor no. A lo mejor para carreras, me invento, como de historiadores. Ahí vendrá el compadrazgo. No, es muy susceptible a otro tipo de prácticas, ¿no? Que ya las vemos en otros espacios de la venta de la función pública, ¿no? O sea, vemos cómo se festinaron las vacunas VIP. Ante la escasez somos proclives a generar fallos enormes, ya no de mercado, sino fallos sociales, asignación incorrecta de los recursos, y esto implica verdaderamente tocar la vida de muchos ecuatorianos que sí eran aptos para acceder a determinadas carreras, o más aptos de los que terminan siendo favorecidos por estos cupos entregados a dedo. Es bastante complejo, ¿no? Para esto debe haber un reglamento, me imagino, que tiene que emitirlo la CENESID, o cada universidad crea su reglamento. Ayer ya entregó el reglamento general, ¿no? Lo que hizo después del temblor, el presidente de la República fue firmar públicamente el reglamento general y les deja ya la competencia a las universidades. Mátense allá ustedes con los cupos. Eso va a ser un lío. ¿Y si no hay los recursos? Es la gran pregunta. Es que no está comprometiendo más recursos. Me extraña la posición de la rectora de la ESPOL, de la Politécnica del Litoral, a la hora de acoger con bombos y platillos este evento, como ella muy bien sabe, va en desmedro de la calidad de la educación superior.
Aquí hay muchas claro, interrogantes. la ESPOL va a poner candados y seguros, supongo, ¿no? O sea, va a poner un examen, no sé si más difícil, más complejo, más detallado, pero sin duda van a administrar su propio examen, sin nadie que les diga, vea, por aquí no va. Si me preguntan como bachiller, sin calculadora, resuelva un problema aritmético de tal cual complejidad, de pronto los está orientando a determinados establecimientos de educación que sí generan esas competencias a la hora del perfil de salida del bachiller. Y eso es muy grave porque estamos faltando al principio de igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos. No vamos a comparar al bachiller que sale del alemán Humboldt con el del Nacional de Salitre, ¿no? Por O sea, supuesto. Sociólogo, entonces, una consulta. ¿Esto no de pronto dará pie a que cambie la normativa y se pueda volver a las carreras autofinanciadas que habían pues en las universidades públicas? Porque dinero no va a haber, eso estamos claros. El dinero que el gobierno dé para las universidades no va a alcanzar. De pronto más adelante podrían proponer cambiar esa normativa y volver a las carreras autofinanciadas. Y va a ser un requerimiento porque las universidades no van a poder con ese peso. a ver, hay un elemento que es constitucional, que es la educación gratuita hasta el tercer nivel. Tendrían que reformar la Constitución. Ya sabemos el camino libertario, autonomista o federalista que nos están trazando desde las agendas de los caciques de siempre. Pero yendo más allá de eso, lo que están haciendo desde una visión, reitero, libertaria, es minimizar el papel del Estado. Y en este sentido, la libre oferta y libre demanda lo que va a marcar es que haya menos pertinencia con el desarrollo del país. Es decir, las universidades se van a ver abocadas a abrir más cupos en las carreras tradicionales y menos cupos o desaparecer las carreras que entre comillas nuevas se ajustaban con mayor pertinencia. Voy a poner un ejemplo. En una universidad abren una carrera de nanotecnología, como no es tan asimilada o esta ingeniería no tiene una demanda social alta, simplemente es más fácil cerrarla porque es mucho más conveniente en función de la asignación presupuestaria que tiene la universidad. Yo como rector digo, bueno, nanotecnología me sale muy caro, muchos recursos, demasiada plata en laboratorios, mejor hablamos más administración de empresas, ahí mismo los puedo formar online y sigo recibiendo la misma cantidad o más cantidad de recursos por alumno. Entonces la pertinencia es el problema, la pertinencia como sociedad, o sea, ¿qué queremos? Evidentemente el mercado, entre comillas, de la educación superior no se comporta igual que el de los zapatos y eso hacerle entender a un libertario es bastante difícil. Sociólogo, queremos agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para hablar de este tema que no podemos dejar a un lado, el tema de la educación superior. No, muchísimas gracias y bueno, puede sonar trillada la frase, ¿no? Pero creo que la responsabilidad primigenia no solamente está ya en las casas de estudio, sino en las familias, ¿no? Tratar de orientar a nuestros hijos para que su formación superior sea mucho más adecuada, con un patrón de desarrollo, con la lógica, investigar un poquito más e irnos no por lo fácil, no por las carreras posicionadas, sino por lo que realmente necesita el país y por donde va la tendencia de desarrollo mundial. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio y un abrazo a la distancia. Gracias al sociólogo Héctor Rodríguez, ex gerente de Yachay. Ahí nos dejó algunos campos abiertos con respecto al tema de la educación superior, que tenemos muchos comentarios, de hecho, Jaime, por ese tema.